Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora tienes la oportunidad de compartir estos momentos, pero mi deseo y oración es que estés bien, que la gracia de nuestro buen Jesús esté contigo, que el amor del Padre te acompañe aún en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir. Sabes que aunque los momentos son difíciles, también son gloriosos, porque son momentos que están escritos en la Biblia, son tiempos bíblicos que nos ha tocado vivir. Para esta hora precisa Dios nos ha puesto aquí. Así que unamos nuestra fe, compartamos la palabra de Dios, busquemos juntos del Señor, con manos abiertas recibamos su misericordia, su gracia y su paz. Te invito a leer la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, el capítulo 8. Estamos ahora y vamos a leer del verso 4 hasta el verso 13. La historia de Felipe, el evangelista. La iglesia ha sido esparcida por el Señor. No por la persecución, eso fue solo el instrumento, pero es Dios quien ha guiado a su pueblo y cada uno de sus siervos ha caído donde Dios ha querido, porque Dios es un Dios que guía nuestras vidas, aun en los momentos más difíciles de ella. Así que vamos a leerlo y dice así la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, el que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Paremos ahí, más adelante vamos a referirnos a los siguientes versos, pero vamos a pedir que Dios nos hable. Oh Padre amado, en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús, te pedimos, habla al corazón de cada uno de nosotros. Anhelamos, necesitamos y deseamos palabras de Dios. Señor, háblanos a todos nosotros, aún a mis propios labios, a través de las palabras que tú pones en ella. Y Señor, llévate la gloria por lo que vas a hacer, pero permita que donde quiera que estemos, mis hermanos y yo, recibamos nuevos bríos, aliento, esperanza y fortaleza. Y que tú consueles nuestros corazones si necesitamos consuelo, pero que tú nos llenes también de esperanza y nuevas fuerzas para lo que está por venir. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso del viviente y verdadero Rey Jesús. Amén. Amén. Quizás el nombre no te sea desconocido. Él se llamó Augusto Comte, o Comte. Él era un filósofo francés y en una ocasión estaba conversando con un gran escritor escocés llamado Thomas Carlyle, quien era cristiano. Estaban conversando y Comte le decía a Carlyle que él iba a inventar una religión que iba a suplantar a la religión de Jesucristo. Él decía: lo tengo todo fríamente calculado, decía él. Va a ser una religión que va a estar libre de misterios, que va a ser tan sencilla que los niños la van a poder entender. Va a ser una religión donde nosotros exaltamos las grandes cualidades humanas, toda la bondad del hombre, todo el conocimiento y la creatividad del hombre. La ciencia será una de sus herramientas y le voy a llamar positivismo. Thomas Carlyle lo escuchó y le dijo estas palabras. Él le dijo: muy bien, lo único que tienes que hacer para establecer esa religión que suplantaría el cristianismo es hablar como nadie jamás habló, es vivir como nadie jamás vivió, es ser crucificado y morir y resucitar al tercer día. Y luego darte a conocer a todos los que te conocían y que están alrededor, de manera que ellos puedan testificar de que es verdad, de que tú resucitaste. Y si tú logras hacer eso,
yo creo que tienes una pequeña oportunidad de suplantar al cristianismo y a Jesucristo. Bueno, Comte escribió sus libros llenos de positivismo. Él tenía grandes esperanzas en el potencial humano. Él tenía un gran optimismo en cuanto a las grandes cualidades del hombre. Y él escribió esos libros y se leían por todas partes. Pero un momento, ¿tú nunca habías escuchado de él? Yo no había escuchado de él hasta que lo descubrí. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con toda la religión del positivismo? ¿Acaso aconteció algo en su vida que desinfló ese globo de expectativas, de esperanza en el porvenir humano, en la ciencia, en la tecnología humana? ¿Qué pasó con él? Bueno, para decírtelo en una breve frase, lo que pasó con él fue que en el 1914 vino la Primera Guerra Mundial. Y eso astilló todas las esperanzas de Augusto Comte, porque la Primera Guerra Mundial le demostró que el hombre no es tan bueno como él pensaba, que el hombre es capaz de usar las mejores invenciones de la tecnología en contra de sí mismo, que el hombre a veces es su peor enemigo y que en realidad el hombre tiene un problema en su corazón que no lo puede solucionar nada ni nadie, especialmente el hombre mismo, y que necesita la ayuda sobrenatural. Realmente necesitamos a Jesucristo. Cuando tú lees el Evangelio en el libro de los Hechos específicamente, cuando lees todo lo que los apóstoles están haciendo, lo que el Espíritu de Dios está haciendo con ellos, encontramos a Felipe. Y Felipe es un hombre de un solo mensaje. Felipe solo predica a Jesucristo. Él predica que Jesucristo es el Rey que ha resucitado, que Jesucristo, su persona, su reino y su nombre es todo cuanto tú y yo necesitamos para salir adelante, aún en las circunstancias más adversas en que nos encontremos. Y esas son palabras relevantes y necesitadas en este tiempo de pandemia en que estamos viviendo. Porque en medio de todo lo que estamos enfrentando, cuando la misma ciencia no tiene la solución, cuando la filosofía humana nos parece ahuecada, cuando de pronto miramos a todas partes y no encontramos consuelo, tenemos que entender que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y que será por siempre. Que Jesucristo sigue siendo nuestro Rey de Gloria, el que nos dice que podemos venir a Él y podemos encontrar en Él lo que necesitamos. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. La iglesia de Jerusalén descubrió que Jesucristo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, era más que aquel humilde carpintero de Nazaret. Que Jesucristo realmente era el Hijo del Dios viviente, el Dios mismo encarnado. Que Jesucristo ahora tenía toda autoridad, toda gloria, toda majestad, y que estaba sentado a la diestra del Padre y que Él gobernaba los cielos y la tierra, y que Jesucristo estaba con su iglesia, y que Jesucristo estaba con nosotros, y aunque en medio de la batalla espiritual en que nos encontramos, porque las fuerzas del mal batallan por el alma de los hombres, Jesucristo es nuestra única esperanza. A Él podemos venir. Y eso es importante saberlo a ti y a mí que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Tiempos donde todavía se nos dice que no podemos creer sino solo aquello que nuestros 5 sentidos pueden confirmar. Que nos dice que se ha hecho una caja que se llama ciencia, y de esa caja se ha sacado a Dios y todo lo sobrenatural. Y se nos ha dicho que solamente podemos confiar en lo que la ciencia nos dice, lo que puede ser verificado por nuestros sentidos humanos. Que todo lo demás, si es espiritual, no existe. Que nos hace ver el universo como si fuera un reloj que se le dio cuerda, y le dio cuerda el destino o el azar, o la evolución, o si acaso un Dios impersonal que no está con nosotros, que le dio cuerda a ese reloj, lo puso a rodar, y que ahora nosotros vivimos en un mundo que está regido solamente por leyes naturales, pero que la presencia de Dios está ausente de ella. Pero tú y yo sabemos que eso no es verdad. La iglesia primitiva lo sabía. No creemos esas mentiras del diablo, porque Jesucristo es una persona real. Felipe predicaba a Cristo a los samaritanos como una persona real, como una persona amada, como una persona conocida, adorada, una persona que era verdadera. A ese Cristo él predicaba. Lo encontramos a unos 16 kilómetros del lugar, de aquel pozo donde Jesús en los evangelios, en Juan capítulo 4, tuvo un encuentro con una mujer samaritana. A esos 16 kilómetros de este lugar está ahora el evangelista Felipe predicando al mismo Cristo que muchos samaritanos habían conocido. Y él les está diciendo:
Jesucristo es la solución a sus problemas. Podemos clamar a Él. Hay poder en su persona, hay poder en su nombre, hay poder en su reino. Un gran pastor cristiano llamado Carlos Spurgeon hablaba de cuán grande es nuestra necesidad humana. Pero él lo ponía de esta manera, de una manera interesante y magistral, como él siempre solía escribir. Él decía, tenemos una gran necesidad de Cristo, pero también tenemos un gran Cristo para nuestra necesidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recordar, que no estamos solos, que el Señor Jesucristo está con nosotros, que fiel a su palabra inquebrantable, infalible, Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Jesucristo es suficiente para nuestra necesidad. Aún tiempos de gran adversidad pueden ser tiempos de grandes oportunidades si nos acercan a Cristo, si nos llevan desesperadamente ante Él, si en medio de nuestra enfermedad, aunque sea el COVID-19, o en medio de nuestra soledad, o en medio de nuestra depresión, o cuando nos encontramos aprisionados por el temor y la ansiedad, si clamamos a Cristo, Cristo es real, Cristo es todo poderoso para encontrarse con nosotros. Recuerdo a un hombre hace muchos años atrás, era un hermano colombiano, él me contó su historia. Él había venido a esta ciudad, le había ido muy bien, era un hombre muy capaz, era un hombre muy lanzado, muy vivo, si podemos decirlo en esas expresiones. Él había entrado en el negocio de bienes raíces, había comprado propiedades, todo le había ido muy bien, había llegado a tener cierto prestigio en nuestra ciudad de Nueva York. El hombre tenía propiedades en todas partes, tenía casas en lugares exclusivos. El hombre estaba en la plenitud de su apogeo como hombre de negocios. Pero entonces cometió un gravísimo error. Se asoció con una persona que él no sabía, él desconocía esto, pero la persona estaba siendo investigada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar en negocios turbios, lavado de dinero. Y él entró en negociación con este hombre, se hizo su socio, y de pronto la investigación lo alcanzó a él. Y de pronto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le congeló todas sus cuentas, le canceló todos sus negocios, básicamente lo puso inactivo, y de pronto él vio que todo lo que él había edificado se estaba viniendo abajo como si fuera un castillo de naipes. De pronto él vio que todos sus negocios, como si fuera una larga fila de dominos, empezaron a tumbarse el uno al otro. No podía tocar sus cuentas, todo estaba congelado, no podía pagar las deudas que tenía y los compromisos que había contraído con las propiedades. Él lo había tenido fríamente calculado para salir adelante, pero ahora con todo congelado, todo se le vino abajo. Lo perdió absolutamente todo. Recuerdo la vez que nos sentamos en nuestra oficina y él empezó a hablarme de cómo en medio de su gran necesidad, en medio de la gran adversidad que le estaba tocando vivir, él había clamado a Dios. Y él me dijo estas palabras que quedarían grabadas en mi mente y en mi corazón hasta el día de hoy. Él me dijo, pastor, tuve que perderlo todo para encontrar a Cristo. Y ahora que tengo a Cristo, lo tengo todo. Y de verdad, eso es lo que sucede, y ese es el Cristo que Felipe está predicando a estos samaritanos. Como tú sabes, los samaritanos tenían una gran historia. Ellos no eran judíos. Después que el pueblo de Israel fue intervenido, el reino del norte, por el imperio asirio, ellos se llevaron a todos los judíos, las 10 tribus del reino de Israel, el reino norteño. Y entonces ellos trasladaron gente de otras naciones y las pusieron a vivir allí. Y ellos adoraban a sus dioses, pero cuando empezaron a ser atacados por leones, nos dice la palabra, y empezaron a sufrir adversidad, ellos dijeron, quizá tenemos que adorar al Dios local, queremos conocerlo. Y apelaron al rey, y el rey envió del pueblo cautivo de Israel, envió un sacerdote que vino y les declaró la palabra de Dios, les enseñó, les evangelizó, y ellos llegaron a conocer al Dios de Israel. Todavía adoraban sus dioses, pero ahora también adoraban al Dios de Israel. Pero ellos estaban separados de Dios, pero ahora a ellos les llega el evangelio porque Dios amaba a los samaritanos como nos amaba a nosotros. Y ahora Felipe llega, les predica a Cristo, pero también les predica el reino de Dios. Él le habla del evangelio del reino.
El reino de Dios representa su dominio, representa el ámbito donde la autoridad de Dios se hace manifiesta, donde el poder de Dios se hace manifiesto. Cuando Jesús comenzó a predicar, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios es el reino del Espíritu Santo. Cuando el reino de Dios viene, trae salvación, trae sanidad, trae liberación de ataduras demoníacas. El reino de los cielos viene con poder porque manifiesta la prosperidad, la bendición del reino. Y eso es lo que Felipe les ha estado predicando. Ahora, nota la necesidad de los samaritanos. Para entenderla, el autor de Hechos, Lucas, nos introduce a un personaje que es significativo, influyente en toda la comunidad samaritana. Su nombre es Simón y se conoce como Simón el Mago. Él es un hombre que tiene gran notoriedad. Cuando habla de mago, no está hablando de un mago como un ilusionista que hace estas cosas, hace las cosas desaparecer y saca las tarjetas de nuestras orejas y esconde las monedas en sus manos y hace todo tipo de trucos. No es ese tipo de mago. Está hablando de un hechicero, un agorero, un astrólogo. Y este Simón tenía mesmerizada a toda la gente de Samaria con sus artes mágicas, que indudablemente estaban apoyadas por el poder satánico. Demonios le ayudaban y él hacía grandes señales, engañaba a la gente, porque todo lo que tiene que ver con la hechicería, con las ciencias psíquicas, con estas ciencias paranormales, detrás de eso está el mundo de las tinieblas, y es un mundo que está basado en la mentira, en la falsedad y en el engaño. Se presentan como si fueran provenientes de Dios, pero en realidad la Biblia las condena. La Biblia es implacable en contra del espiritismo, en contra de las artes esotéricas, la nueva era y todas sus artes mágicas. Todo eso la Biblia lo condena y señala que detrás de eso hay demonios que se utilizan a estas personas para comunicar y engañar y atar las vidas y los corazones de estas personas. Pero cuando viene Felipe y empieza a predicar, estos demonios comienzan a manifestarse, pero él tiene la autoridad y el poder del nombre del Señor Jesucristo, que ahora es Señor de todo, Rey Jesús. Tiene autoridad sobre todos los principados, autoridades, potestades, las huestes de maldad en los lugares celestiales. Todo eso ahora está bajo los pies de Jesús. Y Él tiene la autoridad sobre todos ellos. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso Él ahora tiene todo dominio. El Padre se lo ha dado. Y mira lo que sucede. La gente empieza a ser libertada. Y este Simón el Mago, que era, en mi país había un famoso psíquico llamado Walter Mercado. Bueno, este Simón el Mago hubiera sido el Walter Mercado de Samaria. Pero nota que Jesús empieza a clamar a estas vidas para su reino. Y la gente empieza a convertirse. Y se convierten y son bautizadas. Y ven milagros, ven señales, ven prodigios. Paralíticos comienzan a caminar. Gente empieza a ser sanada. Dios empieza a derramar su poder a través del Espíritu Santo en todas estas vidas. Demonios son echados fuera. Gente es liberada de sus prisiones, de ansiedad, de temor y de todo el mundo ocultista en que estaban sumidos. Y ahora el mundo empieza a ser liberado y los samaritanos empiezan a glorificar a Dios y llegan a ser creyentes, son bautizados inmediatamente. Y en medio de todos los que se convierten, mira quién se convierte. Simón el Mago también llega a creer que Jesucristo es realmente el Rey Supremo y él rinde su vida a Jesús y se bautiza. Ahora, aunque él se bautiza, él tenía grandes ataduras y no queda totalmente libre de ellas. Él tiene cosas en su vida que tiene que rendir ante Dios. Y vamos a ver algunas de esas más adelante, porque Simón tiene un corazón lleno de ambición de poder. Probablemente eso fue lo que lo metió en el mundo del ocultismo. Su curiosidad, su deseo de tener poder sobre sus circunstancias, sobre gente, el deseo de controlar vidas, fue lo que lo llevó a él a buscar el poder en el lugar equivocado. No solamente eso, también aparentemente en su corazón hay una avaricia de enriquecerse. Y este hombre empieza
todavía esas cosas están luchando dentro de su nuevo ser. Ahora él se apega al evangelista Felipe, porque él reconoce que Felipe tiene un poder y una autoridad que él no ha conocido. Él lo mira todo con el ojo clínico, el ojo experto de una persona que está acostumbrada a ver expresiones de poder y que sabe los trucos que a veces se hacían y todo lo demás, pero él sabe que lo que este hombre está haciendo aquí no hay truco. Él no está engañando a nadie. Él no es un charlatán. Él es un hombre de Dios. Y Felipe está siendo usado por el Espíritu Santo para cambiar el corazón de los samaritanos. Así que él le sigue y escucha a Felipe predicar, dice él, del nombre de Jesús. El nombre de una persona en la cultura semítica y oriental en que la iglesia está inmersa, el nombre de una persona representa su autoridad, representa a su persona en la totalidad de sus virtudes. Los nombres eran bien significativos y lo que tú ves en la escritura es que como Pedro predicó a las multitudes, a este hombre que todo el mundo veía como Jesús el carpintero, Dios era realmente el Hijo de Dios. Dios lo ha revestido de poder después de su resurrección. Y el Rey de Gloria ha retornado a su lugar original. Y ahora es Cristo y Señor sobre todos. Y eso es lo que predica Felipe. Y Simón está acompañándole a todas partes, asombrado, atónito de todo lo que ve. Después que muchos se han convertido, entonces la iglesia en Jerusalén, que si tú recuerdas ha sido decimada porque ha sido esparcida, pero los apóstoles permanecieron en Jerusalén. De hecho, los apóstoles van a representar la sede de la creciente iglesia cristiana, que se ha esparcido, pero que ellos todavía supervisan. Ellos todavía en cierta medida son el centro de control, el centro de operaciones de la iglesia. Y envía la iglesia, los apóstoles comisionan a Pedro y a Juan para que lleguen a Samaria y vean lo que está sucediendo. Y cuando ellos llegan, lo que ellos hacen, dice el verso 17, es que Pedro y Juan llegan. Ellos empezaron a orar por las personas, dice el verso 15, para que recibiesen el Espíritu Santo. Y entonces el verso 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Porque estas personas habían conocido a Cristo, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero todavía no habían recibido el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y Dios es paciente, Él espera que los apóstoles lleguen para conectar a esta nueva iglesia y a estas multitudes de personas con la iglesia central, el ministerio apostólico de Pedro, de Juan y de los demás apóstoles. Y eso es lo que está pasando. Y mira lo que sigue pasando cuando Simón se da cuenta que cuando Pedro y Juan imponen las manos, imparten esa llenura del Espíritu Santo, él se da cuenta, algo sucede, él ve algo sobrenatural y él descubre que esa es la clave de la vida cristiana, que ahí radica el poder de la vida cristiana, en esa transferencia de poder. Y entonces él dice, eso es lo que yo quiero. Y entonces él, ignorante, sin saber del todo lo que está preguntando, él se acerca a ellos y le dice, ¿con cuánto dinero puedo yo comprar ese poder para yo también poder impartir el Espíritu Santo? Él les dijo en el verso 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, él ha cometido varios errores. De hecho, el nombre de Simón será transformado en un concepto que se llama simonía, la compra y la venta de oficios de clero, ¿no? Religioso. Ha llegado a representar eso porque él piensa que con dinero puede comprar lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Él piensa que con dinero puede comprar la gracia de Dios. Y eso es un grave error. Es un grave pecado y Pedro inmediatamente lo confronta. Mira lo que Pedro le dice en el verso 20. Él dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Las palabras de Pedro parecen duras, ¿no es cierto? Parecen implacables, pero eran necesarias. Pero mira la gracia que las acompaña. Pedro le da la oportunidad de arrepentirse. Él entiende que él es un nuevo creyente, que todavía no tiene cosas claras, pero él también señala que todavía en Simón, aún después de haberse bautizado, aún después de haber creído en Cristo, dentro de él hay grandes fuerzas que batallan. Y la respuesta a su problema es el camino del arrepentimiento. Él mismo necesitaba la llenura del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene, Él transforma nuestras vidas. Él nos santifica interiormente, nos empodera para vivir vida santa, pero también trae sobre nosotros poder para nosotros poder servir a Dios, no en nuestras meras fuerzas humanas, sino con la unción y el poder sobrenatural del mismo Espíritu Santo. Ahora, hay dos detalles que yo quiero señalarte. Mira, lo primero es que esta llenura, en el caso de ellos, es posterior a la salvación. En otras palabras, ellos ya eran creyentes, se habían convertido, incluyendo el mismo Simón, pero todavía no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que reciben la llenura cuando se bautizan. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Pero eso no significa que el Espíritu Santo nos llena, nos controla, que estamos totalmente rendidos al señorío y Él puede canalizar su poder a través de nosotros. Nota que esto pasa después que ellos se han convertido. Tienen que llegar a una segunda crisis. La primera fue la crisis de su conversión, cuando reconocieron que necesitaban a Cristo como su Salvador. Pero esta segunda crisis es reconocer que ellos necesitan no solamente un Salvador, necesitan a Cristo como un santificador, como una fuente de poder que les permita vivir la vida cristiana. Eso pasa después que ellos se convierten. Lo segundo, nota por favor que fue una experiencia definitiva. Algo pasó allí. Una experiencia sobrenatural que vino sobre ellos. No fue sencillamente que ellos oraron y siguieron caminando y pensaron que sí lo tenían. No, hubo una experiencia, no sabemos, no se dan detalles. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu vino sobre los discípulos, ellos hablaron en otras lenguas y hubo evidentemente algo sobrenatural que vino sobre ellos y se hizo evidente. Más tarde Pedro sale, predica con una unción que antes no tenía. Y no es Pedro solamente, es Dios hablando a través de él. Sus palabras están en fuego, sus palabras están encendidas y van directamente al corazón de la gente. Y la gente se convierte. El mensaje de él es bien sencillo, pero no es el mensaje, es el Dios que está detrás de ese mensaje. Como un fuego consumidor, trayéndolo y llevándolo y plantando en el corazón de los que lo escuchan. Ellos descubren este gran secreto y ellos se entregan a Jesucristo completamente. Es una experiencia definitiva. ¿Hablaron ellos en lengua? La Biblia no dice. ¿Hubo otras manifestaciones? No se dice. Lo que sí se sabe es que lo que pasó fue tan impactante que Simón dice, eso yo lo quiero comprar. Entonces, algo definitivo tiene que haber pasado. Hace unos años atrás, un pastor de la Alianza escribió, él fue misionero en Ecuador por muchos años. Luego pastoraría una gran iglesia en Chicago llamada la Iglesia Bíblica de Moody, el famoso evangelista. Pero Raymond Edman fue un misionero. Él estaba en Ecuador cuando se enfermó con malaria y casi se muere. Y el Señor Jesucristo lo sanó de su enfermedad. Se le apareció y él vino y lo sanó y él descubrió que el Señor Jesucristo era su sanador, era un Dios real, un Dios vivo. Él creía en él, pero ahora lo había experimentado. Y él fue y escribió un libro. Ellos descubrieron el secreto. Y lo que Edman hizo fue estudiar la vida de los grandes hombres de Dios, buscó sus testimonios y todos ellos, incluyendo Alberto Benjamín Simpson, testificaban de lo mismo, que aunque eran hombres que Dios había usado grandemente en muchas situaciones, hubo una experiencia definitiva, un encuentro definitivo, donde ellos en su desesperación clamaron a Dios y dijeron, Señor, nosotros queremos más. Donde ellos sintieron una santa inconformidad y se dieron cuenta de que sí conocían a Jesús, habían caminado con el Señor, sabían que Dios era Dios, pero aún así anhelaban y deseaban, tenían hambre y sed de algo más, una manifestación mayor de Dios en su vida. Y clamaron a Dios y Dios les dio la llenura del Espíritu Santo.
En el caso de todos estos hombres que él menciona, y menciona a los grandes hombres de Dios del siglo XIX, Alberto Benjamin Simpson, D.L. Moody, que fue un gran evangelista, Hudson Taylor, el gran misionero a la China, Jorge Mueller, él menciona a tantos otros, y todos ellos tenían Carlos Finney, el gran evangelista, todos ellos expresaban lo mismo. La experiencia de cada uno era diferente. Algunas eran gran emotivas, otras eran muy dramáticas, otras eran sencillamente, lo habían tomado por fe, como Billy Graham describiría más tarde en su libro sobre el Espíritu Santo. Sencillamente él sintió su necesidad, él se acercó a Dios y lo recibió por fe. Pero Dios cumplió la petición de cada uno de estos siervos. Simón se da cuenta que esa es la necesidad que él tiene. Él piensa equivocadamente que lo puede comprar con dinero, pero cuando él se corrija, mira cómo él responde. Cuando Pedro lo confronta, mira lo que él le dice. Él le dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En otras palabras, bueno, no dice que él completamente se arrepienta, pero mira su actitud, es humilde. Ahora, la Biblia no va a decir nada más de Simón el mago, lo va a dejar ahí. Hay algunos historiadores que tienen todo tipo de historias, como Eusebio y otros historiadores, de que este hombre eventualmente se descaminó otra vez y vivió una vida herética. Pero la Biblia no dice nada de eso. Yo lo quiero dejar donde la Biblia lo deje en este instante. Lo cierto es que este hombre recibe misericordia, bondad inmerecida de Dios. Ahora, Simón quería el poder del Espíritu Santo, porque quizás su intención era comercial. Él quería hacer de eso un negocio, pero nota que no lo puede hacer. Ahora, yo te digo esto, tú y yo necesitamos el poder y la llenura del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estamos viviendo tiempos de gran adversidad. No solamente estamos viviendo en un tiempo donde todo se ha vuelto al revés, donde hay gran incertidumbre, donde hay gran temor alrededor nuestro, donde hay tanta gente que se lucha con la ansiedad. Necesitamos una fresca y nueva visitación del poder de lo alto. El Espíritu ya vive en nosotros, pero Dios ha permitido todas estas circunstancias para que tú y yo lo busquemos, para que tú y yo descubramos que ante nuestra gran necesidad tenemos un gran Cristo para nuestra necesidad. Y lo precioso de Jesús es que el único que te pide es que vengas a Él con sinceridad, que vengas a Él tal y como eres, que no importa lo peor que se puedan poner los tiempos, que no importa cuán adversas sean las circunstancias, que no importa lo que tú y yo todavía estemos por enfrentar, con Jesucristo podemos hacerlo. Que con Jesucristo a nuestro lado somos más que vencedores. Que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Que todo lo podemos hacer en Cristo. Que Cristo es nuestro gran protector. Que Cristo es nuestro gran proveedor. Que Cristo es nuestra esperanza segura. Que en Jesucristo estamos bien, que en Jesucristo tú y yo podemos continuar adelante. Por eso yo te invito en esta preciosa oportunidad a que vengamos a Jesús. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti? Acércate al trono de la gracia de Dios. Ven tal y como eres y dile: Señor, te necesito. A veces no son grandes oraciones lo que Dios desea escuchar. A veces lo que Dios desea escuchar es sencillamente un clamor sincero que nace de tu corazón necesitado. Y cuando tú lo levantas en un instante, Dios te escucha y extiende su misericordia sobre ti. Así que vamos al trono de la gracia, oremos ahora y vamos a recibir gracia, misericordia, paz. Padre amado, el deseo tuyo de bendecir a mis hermanos y a mis amigos y a mí es mucho más grande que el deseo que nosotros tenemos. Porque aunque a veces el deseo está ahí, Señor, hay tanta fuerza que luchan en contra nuestra para disiparlo, para desvanecerlo, para hacerlo desaparecer. A veces sentimos esa hambre y esa sed que tú plantas en nosotros como una semilla. Pero escuchamos esas voces que vienen a nuestros oídos y que nos dicen: no vayas, Dios no te va a escuchar, tú no eres digno de Él, mira todos tus pecados.
o sencillamente escuchamos y nos hacemos sentir culpables. El diablo nos hace sentir culpables por el hecho de tener hambre y nosotros no entendemos que esa hambre y esa sed viene de ti, que es la manera en que tú nos pescas y nos alas con cuerdas de amor, con hilos de amor, que eres tú atrayéndonos a ti, diciéndonos ven a mí. Y sentimos esa sed y esa hambre espiritual y bramamos como los ciervos y los animales braman por las aguas cuando tienen sed. Y no entendemos que es que hay un gran manantial de aguas puras que te pertenecen a ti, con las cuales tú quieres saciar nuestra sed. Recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando en medio de Jerusalén se levantó y dijo, venid a mí todos los sedientos, todos los que tienen sed, y yo os daré de beber. Oh Señor, en esta hora crítica en que estamos viviendo, ayúdanos a acercarnos a ti y decirte, Señor, tengo sed. Oh Señor, tengo gran necesidad. Ayúdame a descubrir que tú eres un gran Dios y que tenemos un gran Cristo para nuestra necesidad. Y ayúdanos a recibirte, no solamente como nuestro Salvador, ayúdanos a recibir tu poder espiritual, el poder de tu Espíritu, para nosotros conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor inmenso, Señor, y de todos los recursos que tú has hecho disponibles para nosotros como hijos de Dios. Que tú eres nuestro buen pastor, que nada nos faltará. Que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro protector. Tú eres nuestro Rey de gloria y que en Jesucristo estamos completos. Oh Padre, yo te imploro, te ruego, escucha nuestro clamor a favor de mis hermanos y manifiesta tu presencia en sus vidas. Y déjales saber que no están solos, que tú estás a su lado como poderoso gigante y que contigo a su lado no tienen nada que temer. No hay absolutamente nada que temer, que tú nos dices, no le temas a nada, no le temas a nadie, porque yo estoy contigo y yo soy el todopoderoso Dios. Oh Padre, danos esa fe, danos esa convicción y danos la confianza de venir a ti y humildemente pedir tu ayuda. Te pedimos esto en el nombre glorioso del Dios que siempre nos escucha, nuestro amado Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, quien fiel siempre nos dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Te damos gracias por abrir nuestro corazón y por tu abrirnos el tuyo. Y te pedimos, Señor, obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Es mi deseo y oración que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Esperamos vernos pronto. Bendiciones. Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo. Que
Cristo nos dio.